Busquemos en la Biblia Salmo 139, hermanos, por favor. Este salmo fue inspirado por el rey David 1000 años antes de Cristo. David era un rey justo, fue elegido por Dios mismo, para gobernar Israel. Mientras se encuentra, hermano, este pasaje, quisiera mencionar sobre los atributos de Dios. Los atributos de Dios son cualidades o características suyas, o sea, de Dios, que nos ayudan a entender cómo es Él, cómo es Dios. Nosotros, los seres humanos, nunca lograremos comprender completamente todo lo que Dios es. Pero Él ha revelado mucho sobre sí mismo en su palabra. El tema lo titulé Atributos comunicables e incomunicables de Dios. Estos atributos se parten en dos secciones o en dos columnas, que son los incomunicables y comunicables. Hermanos, les voy a pedir un favor, que nos levantemos de pie y vamos a hacer una oración para empezar a leer la palabra. Padre Santo, en este momento te damos gracias, Padre, por esta bella palabra que tú nos has dado, Señor. Padre, te pedimos que nos enseñes cada día más a escudriñar tu palabra, a conocer tus mandamientos, tus estatutos, Padre Santo. Padre, que tu palabra llene a cada uno de mis hermanos. Padre, que mi lengua y mi boca sea un instrumento tuyo para poder expresar lo que tú deseas sobre tu palabra eterna. Padre, bendice Centro Cristiano, y también te pido por aquellos que nos están escuchando por medio de este medio de comunicación. Dejamos en tus bellas manos esta bella palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto se basa en Salmo 139, del 1 al 14, que nos enseña sobre algunos atributos de Dios. Como nosotros hemos conocido algunos atributos de Dios antes, ya mucho antes, ¿verdad? Y los tenemos muy recordados, que nos enseña sobre la omnisciencia, que Dios todo lo sabe. Omnipresente, Él está presente con nosotros donde quiera que nosotros estemos. Omnipotente, que lo hace todo, Él es el todopoderoso, el hacedor de todas las cosas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a leer la palabra, hermanos. Si gustan se pueden poner de pie, del 1 al 14. Y dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Delante de él, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras.
Estoy maravillado y mi alma lo sabe todo. ¿Sí? Que nos da a entender este tema, que Dios está con nosotros. Él sabe todo, Él está presente con nosotros, Él ha hecho todo. Es el Todopoderoso. Ahora, hermanos, vamos a ver algunos atributos incomunicables que solo le pertenecen a Dios. ¿Escuchamos bien? Solo le pertenecen a Dios. Como omnisciencia, que la acabamos de leer, santidad, etcétera, porque tiene más atributos. En esta ocasión vamos a estudiar, a entender omnisciencia y santidad. Omnisciencia es conocimiento de todas las cosas reales y posibles. Atributo exclusivo de Dios. Dios tiene un conocimiento perfecto. Él no aprende ni olvida. Él conoce todas las cosas que existen y todas las cosas que podrían existir. Dios no puede crecer en conocimiento o sabiduría, porque Él es el Todopoderoso. Él tiene sabiduría, infinita sabiduría. Vamos a leer Salmos 139, 1 al 2. No lo tiene ahí, vean completo. 139, 1 al 2. Ok, vamos a ver. Ok, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué nos da a entender aquí? El rey David estaba hablando a Jehová y le dice a David, Jehová ha examinado a David a fondo y lo conoce perfectamente. Y Dios conoce el sentarse y levantarse de David, y desde lejos Dios ha entendido los pensamientos de David. ¿Qué nos da a entender aquí la palabra, hermanos? Que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Él sabe nuestro sentar y nuestro levantarnos. Así es que desde mucho antes, Dios ya conoce nuestros pensamientos. Lo que estamos pensando al sentarnos y al levantarnos, Dios ya lo sabe. Él tiene todo ese poder. Vamos a leer Job 42, 2. Aquí dice Job a Jehová: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Así es que, hermanos, Dios es el Todopoderoso y no hay ningún pensamiento que se esconda de Él. Es, por ejemplo, si nosotros hacemos una maldad y tenemos ese pensamiento y lo estamos escondiendo, pensamos que nos vamos a escapar de Dios, pero no, hermanos. Dios sabe nuestros pensamientos desde mucho antes que nosotros lo sepamos. Vamos a leer el otro atributo incomunicable, que es santidad. Santidad es aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere y mantiene su excelencia moral, que nos quiere dar a entender que Él es justo, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza en sus criaturas morales. Su justicia es santa, su sabiduría es santa, su brazo poderoso es un brazo santo. ¿Sí? Aquí nos dice que eternamente Él es justo. Y
su excelencia moral es son actos de justicia. Y criaturas morales nos da a entender que son personas responsables de sus actos. Vamos a leer Job 34:10. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Así que escúchenme, hombres sensatos, que quiere decir personas que toman decisiones con madurez. Es impensable que el Dios verdadero actúe con maldad, que el Todopoderoso haga algo injusto. Claro que no, hermanos, no vamos a pensar que Dios es injusto, ¿verdad? Porque Él nos ama. Amén. No se puede pensar que nuestro Dios actúe con maldad. Él es el Todopoderoso y jamás hará algo malo. La palabra santo también la expresamos en el sentido de pureza. La palabra hebrea para santo es kadosh, que significa cortar o separar. Vamos a leer Isaías 57:15. Isaías 57:15, hermanos. Y así dice la palabra. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí nos da a entender que así ha dicho nuestro Dios. Él vive para siempre y su nombre es santo. En lo alto y en el lugar santo es donde Él reside. Y con el quebrantado y de espíritu humilde, para renovar el espíritu de los de condición humilde y para renovar el corazón de los arrepentidos. Así es que cuando nosotros tengamos algo malo, un pecado, ¿verdad? Dios nos perdona y somos arrepentidos, somos renovados en Cristo Jesús. Amén. Así es, hermanos, si usted viene con un espíritu de fortaleza, humilde, va a ser renovado. Y si trae un corazón de arrepentimiento, el Espíritu de Dios lo va a renovar. Todos sus pecados van a ser renovados. Primera de Pedro 1:16. Y nos dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Qué nos da a entender? Que debido a que tenemos una relación con Dios, que está separado del pecado, nosotros debemos vivir separados del pecado y así podremos imitar la santidad de Dios. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Poder imitar. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a entender los atributos comunicables. Los atributos comunicables pueden ser manifestados por los seres humanos, o sea, por nosotros.
nosotros. Sabiduría. Las personas son capaces de expresar sabiduría, la cual es el uso adecuado del conocimiento. Podemos poseer sabiduría, pero no es perfecta. Sin embargo, Dios posee sabiduría perfecta y siempre toma las decisiones, así como también usa los mejores caminos para llevar a cabo sus decisiones. Vamos a leer, hermanos, Primera de Reyes 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. O sea que Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y discernimiento y un corazón con tanto entendimiento como la cantidad de arena. ¿Sí? O sea que Dios nos da muchísima sabiduría, facultad de comprender, saber, y con un corazón con tanto entendimiento, ¿sí? Y cuando conocemos todo esto, nos lleva a una mejor vida. Así que podemos poseer sabiduría, pero la nuestra no es perfecta. Podemos entender el comprender, pero no es perfecta como la de Dios. Vamos a leer Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Que nos da a entender que el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que obedecen sus órdenes. Su alabanza dura para siempre. Es sentir reverencia y admiración por Él, por Dios, y obedecer sus mandamientos. ¿Sí? Tendremos todos los que obedecemos sus mandamientos, buen conocimiento, y su alabanza dura para siempre. Vamos a leer, hermanos, Salmos 147:5. Grande es el Señor. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Sí, nuestro Señor es grande y con mucha abundancia en su poder, y su entendimiento es por siempre, infinito. La sabiduría de Dios es ampliamente a la sabiduría del hombre. Vamos a leer, hermanos, Isaías 55, de 8 al 9. Nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nos da a entender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Ni sus caminos son, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Porque los cielos son más altos que la tierra, y así son más altos los caminos de Dios que los nuestros, y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, al igual que a los de Dios. Bueno, hermanos, tenemos otro atributo que nos habla sobre la bondad. Bondad es el ser bueno. Solo puede ser entendido con relación a Dios y su carácter. Los humanos, o sea, nosotros, podemos ser buenos entre sí, pero la norma de bueno es subjetiva, que quiere decir que se basa en los sentimientos de la persona. Por lo tanto, la verdadera bondad de Dios es entendida a la luz de la revelación de Dios. En su palabra podemos imitar la bondad de Dios, pero nunca seremos perfectamente buenos. La palabra bondad tiene muchos sinónimos como amor, servicio, caridad, etc. Vamos a leer Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. ¿Qué nos da a entender aquí, hermanos? Que el Señor es justo, bondadoso en sus acciones, en sus caminos, y bondadoso en todas sus obras. Se refiere a su naturaleza benevolente, atributo que lo mueve a ocuparse en sus obras, ¿sí? En todo lo que Él ha hecho, en los cielos, en la tierra, los mares, todo son sus obras. Él está ocupado. Gloria a Dios. Vamos a leer Nahum 1:7. Y nos dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Amén. Bueno, es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Si estamos angustiados, nuestro Dios es nuestro refugio y protector, si confiamos en Él. Esta tarde, hermanos, yo estoy un poco angustiada, compartiendo algo de mí, de mi esposo. Mi esposo me dice en la mañana: mi amor, me duele mi rodilla y tengo un golpe. Y yo pues dije, bueno, es cosa sencilla, ¿verdad? Pero ahorita en la tarde ya me dice: mami, mi rodilla se me está inflamando cada vez más. Entonces eso ya es angustia, ¿verdad? Pero eso tenemos que ponernos en las manos de Dios. Dios es el que hace todas las obras. Dios es el que tiene la sanidad. Esperemos en Dios que todo salga bien. Amén. Vamos a pasar a Gálatas 6:10, hermanos. Por lo tanto, perdón, hermanos. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.
Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a la familia de la fe. Así que cuando tengamos otra posibilidad, hagamos buenas obras para con todos, pero especialmente para los que están relacionados con nosotros en la fe. Así es que, hermanos, cuando alguno de nuestros hermanos en la fe esté pasando por dificultades, hay que apoyarlo, ¿sí? Hay que mostrarle nuestra relación con él de apoyo por la fe que tenemos de Dios. Vamos a leer, hermanos, Efesios 4:32. Efesios 4:32. Si alguien lo tiene, ok. Perdón, hermanos. Ya lo encontré, gracias, hermano. Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Nos da a entender que más bien seamos bondadosos y compasivos unos con los otros, que nos perdonemos mutuamente, así como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Que seamos amables y tengamos sentimientos cuando alguien esté pasando por un dolor o sufrimiento. Soportarnos unos con otros y perdonarnos así como Dios nos ha perdonado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la palabra ha terminado. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Padre, porque tú nos has mostrado y enseñado más de tu palabra, de tus atributos, Padre. Padre, que esta palabra no se vaya vacía, que este entendimiento, Padre, sea al 100% capturado en cada miembro de nuestra congregación y de aquellos que están fuera de aquí, Padre. Que tu palabra santa sea como una semilla, Padre, que da crecimiento, que da fruto. Padre, gracias por esta noche. Bendito sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre por siempre. Tú eres el que has hecho y harás por los siglos de los siglos todas las cosas. Tú eres nuestro protector. Tú estás presente en todo lugar. Gracias, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes nuestros pensamientos, Padre, desde antes que nosotros empecemos a pensar. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre. Glorificado por siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Aleluya. Y así, hermanos, demos la paz a cada uno de nuestros hermanos y vayamos con la paz de Dios. Amén.